Retomando lo sucedido en el final de la primera, vemos que Sesshomaru regresa con un brazo de otro monstruo que acaba de derrotar para quitarle el colmillo de acero a Inuyasha. Tras una difícil pelea en que este trata de romper la espada, Inuyasha logra hacer involuntariamente el viento cortante, ahuyentando a Sesshomaru, quien no se atreve a enfrentar a Inuyasha ahora. Después de eso, conocemos a Lin, una niña que quedó muda después de ver cómo mataban a su familia, la cual vive en una aldea que es atacada en ese momento por un montón de lobos acompañados de su líder Koga, un hombre lobo que también posee 2 fragmentos de la perla en las piernas. Estos lobos persiguen a Lin hasta el bosque, en donde después de alcanzarla la matan. Poco después pasa Sesshomaru por el lugar, en donde al verla tirada ahí sin vida, usa su espada colmillo sagrado para resucitarla. Mientras esto pasa, Inuyasha y los demás llegan a la aldea que está siendo atacada por los lobos. Él los ataca y estos, al sentirse amenazados, llaman a su líder Koga, quien ataca a Inuyasha. Estos dos se enfrentan un rato nada más, ya que Koga, al ver el poder de colmillo de acero, sale huyendo. Más tarde, en una emboscada que les hace, se lleva a Ome con él a la guarida de los hombres lobo. Cuando Ome ya se encuentra aquí junto con Shippo, quien la siguió, intenta escapar, pero ellos no la dejan, ya que se han dado cuenta de que ella puede ver los fragmentos de la perla y la utilizan para intentar derrotar a unos monstruos aves, quienes los están atacando. Cuando llegan a enfrentarlos, aparece Inuyasha, quien va en rescate de Ome, y vuelve a comenzar otra pelea entre Koga e Inuyasha, pero esta vez por Aome, ya que Koga confiesa abiertamente que se ha enamorado de ella, lo cual enoja a Inuyasha. En eso están cuando son atacados por estos monstruos. Uno de ellos hiere a Koga e Inuyasha lo defiende utilizando el viento cortante y derrotando a estos monstruos, comenzando nuevamente otra pelea con Koga y Aome, al ver cómo esta lo trata de mejor manera. Después de esto, se despiden de Koga y regresan a la aldea, en donde Aome enojada regresa a su época para intentar seguir llevando su vida con normalidad. Cuando llega a su escuela, sus amigas le preguntan por qué no le corresponde al chico que siempre la trata bien, Hoyo, y que siempre le invita a salir. Ella no les responde nada. Sus amigas la empiezan a molestar, diciéndole que ya tiene novio y es por eso que no le corresponde a este chico. Es en ese momento en que ella se da cuenta de que se ha enamorado de Inuyasha. Aome, no me digas que ya te enamoraste de él. ¿Me enamoré? ¿Que si me enamoré de Inuyasha? ¿Que si yo me enamoré de Inuyasha? Mientras tanto, en la época antigua, vemos nuevamente a Miroku casaqueándose a un montón de mujeres y también a Inuyasha, quien se encuentra confundido del por qué está enojada Ome con él, razón por la que Shippo, mediante unos fanarts versión furro, le explica qué es lo que ha pasado y qué debe hacer. Al saber esto, viaja a la época de Aome, pero ya encontrándose ahí, no se anima a presentarse ante ella y regresa otra vez. Aome frencionea otra vez a Hoyo cuando le pide que salgan y regresa al mundo antiguo. Cuando ella llega, ambos se comprenden y quedan en paz otra vez. ¿Esas disculpas fueron porque rompiste el despertador? Pues, ¿de qué más tengo que disculparme? ¡No te soporto! ¡Señorita! Después de esto, vemos nuevamente a Koga, quien se encuentra pensando en Aome y cómo destruir a Inuyasha. Cuando se encuentran en esto, sus compañeros van a atacar a Naraku, ya que saben que él tiene más fragmentos de la perla. Cuando llegan, son atacados por una mujer misteriosa llamada Kagura. Esta los mata y los deja tirados ahí, esperando a Inuyasha, quien va en busca de Naraku también. Cuando él y los demás llegan, son emboscados por los cadáveres de estos hombres lobos controlados por Kagura. Cuando Koga averigua que sus compañeros han sido atacados, llega a este palacio para ver qué ha sucedido. Cuando llega, lo primero que ve es que todos sus compañeros están muertos y que el único de pie es Inuyasha. Aome y los demás se dan cuenta en ese momento de que todo fue una trampa por parte de esa mujer. Koga, sin saber nada y pensando que Inuyasha mató a todos, lo ataca y ambos vuelven a enfrentarse. Este logra derrotar a Inuyasha y cuando Kagura ve esto, le revela a Koga que fue ella quien los mató y comienza a atacarlo con los cadáveres de sus amigos. Inuyasha, ya sin fuerzas, usa el viento cortante y ahuyenta a Kagura, quien se siente amenazada ante tal poder. Escapa y luego ellos salvan a Koga. En este mismo capítulo nos damos cuenta de que esta misteriosa mujer es una extensión de Naraku, parte salida de él, quien la puede controlar fácilmente. No debes olvidar, Kagura, que tu corazón está bajo el dominio del gran Naraku y que no podrás hacer nada. Eres un maldito. Luego de esto, Inuyasha, Aome, Sangu, Miroku y Shippo llegan a una aldea en donde se encuentran a una chica llamada Koharu, que conoce al monje Miroku. Cuando nos cuenta la historia de cómo lo conoció, menciona que este ya le había pedido que ella tuviera un hijo con él, cuando todavía era una niña. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. 11 años. Koharu, ¿podríamos algún día tener un hijo?
Después de bromear con pedirle a Sango tener un hijo con él, van a cenar a un palacio del lugar. Mientras esto sucede, Koharu es atacada por Kana, una niña que vimos momentos antes, quien es una extensión más de Naraku y hermana de Kagura. Esta posee un espejo que le puede robar las almas a cualquier persona, el cual usa para controlar a Koharu y a los demás aldeanos, para que ataquen a Inuyasha y a los demás. Cuando esto sucede, ellos se separan y esta niña aprovecha para robarle las almas a Ome. Cuando Inuyasha se entera de esto, regresa a donde está ella y se da cuenta de que Naraku intenta robarle los demás fragmentos a Ome. En ese momento, cuenta de que gracias a Kikyo, él ha logrado reunir más fragmentos y que casi tiene la perla completa. Inuyasha enojado se enfrenta nuevamente a Kagura, pero cuando usa el viento cortante es rechazado por el espejo de Kana. Aome al ver esto le lanza una flecha, la cual logra ser absorbida por el espejo y al no soportar tal poder termina liberando las almas que tenía adentro. Todos recuperan sus almas y Naraku desaparece dejando vivir a Inuyasha, quien se encuentra herido física y también emocionalmente al saber que Kikyo está ayudando a Naraku. Pasado esto, mientras Inuyasha se encuentra recuperándose de la pelea que tuvo con Kagura, es llamado por Kikyo a través de sus serpientes, mientras Aome se encuentra ausente. Se reúne con ella y aunque es espiada por Kagura, ella la ahuyenta con su poder y le explica a Inuyasha por qué ayudó a Naraku a conseguir los fragmentos. Esto es para que cuando él tenga el poder suficiente, ella poder atacarlo y derrotarlo, de una manera que solamente ella sabe. Cuando él regresa, se da cuenta de que Aome lo está esperando. Ella al escuchar a dónde fue, se pone celosa al saber que él todavía no ha superado a Kikyo. Mientras ellos pelean, se dan cuenta de que un monstruo está atacando una aldea cercana, así que van hacia él para derrotarlo. Este monstruo llamado Goshinki es una extensión más de Naraku, con el poder de leer las mentes y calcular las acciones, por lo que se le hace complicado a Inuyasha atacarlo de frente. Cuando este logra romper a Colmillo de Acero, Inuyasha se pone en modo diablo y lo destruye con sus propias garras. Aome y los demás al ver el poder escondido que tenía, comienzan a temerle, pero lo tranquilizan utilizando el único medio que tienen, el cual es gritarle: Inuyasha. ¡Ay, ¿por qué hiciste eso? Después de ello, vemos nuevamente a Lin, la niña resucitada por Sesshomaru, quien se encuentra viajando ahora al lado de él. Además de que, gracias al poder del colmillo sagrado, ella ya puede hablar otra vez. Sesshomaru se encuentra en busca de un forjador de espadas llamado Kaijimbo para que le cree una igual de poderosa que Colmillo de Acero. Cuando lo encuentra, le da la cabeza de Goshinki para que la cree, y efectivamente lo hace, pero cuando termina de crearla, la espada llamada Tokiji lo controla para llegar a Inuyasha y matarlo. Cuando lo encuentra, él se enfrenta con esta espada. Inuyasha intenta defenderse atacándolo también, pero su espada recientemente arreglada por Totosei resulta pesarle mucho. Totosei cuenta de que Kaijimbo era un aprendiz, pero él lo exilió ya que había matado a 10 niños solo para demostrar su poder. Inuyasha lo enfrenta y lo mata. Sin embargo, la espada al poseer tanta maldad proveniente de Goshinki es prácticamente indestructible. Mientras esto pasa, Kagura conoce a Sesshomaru mientras le cuenta sobre la espada que él encargó a Kaijimbo. Él, al saber el gran poder que posee esta espada, va en busca de ella. Cuando llega, la controla como si nada y enfrenta a Inuyasha. Este, después de una feroz pelea, pierde su espada y pelea un rato sin ella. Cuando está a punto de morir, se vuelve a poner en modo diablo, pero antes de que ataque de nuevo, Aome y los demás se lo llevan. Todo esto mientras Kagura los observa. ¿Quién iba a imaginar que Inuyasha me provocaría temor por unos instantes? El cambio de Inuyasha fue algo muy drástico. Más adelante, aparece nuevamente Koga, quien anda en busca de Naraku para vengar la muerte de sus amigos. Cuando lo encuentra, intenta enfrentarlo, pero este libera a otros dos monstruos provenientes de él, llamados Yurumaru y Kaigerumaru, dos monstruos que se caracterizan por vivir uno dentro del otro y atacar a su contrincante sin piedad alguna. Este, sin pensarlo dos veces, ataca a la marioneta de Naraku, demostrando el poder y la soberbia que tiene. En eso está cuando llega Inuyasha y los demás que iban tras el rastro de Naraku. Cuando ve que estos monstruos eran demasiado fuertes, comienza a atacarlo y junto con Koga logran derrotarlos, salvando a Ome repetidas veces y volviendo a demostrar los celos de Inuyasha hacia Koga. Después de ello, vemos a Ome regresar a su época por un corto tiempo. Mientras tanto, se sabe que el corazón de Unigumo todavía está vivo dentro de Naraku, razón por la que aún siente algo por Kikyo, quien en el momento que lo volvemos a ver está siendo atacada por un monstruo serpiente que le roba las almas que tiene. Cuando ya le ha quitado muchas y dejarla casi muerta, llega con Inuyasha accidentalmente. Este se encontraba esperando a Ome en el pozo de siempre. Él, al verla, la ayuda y la defiende. Es en ese momento en que le confiesa de que sigue sintiendo lo mismo por ella y que la acompañará y se quedará con ella a donde quiera que vaya, algo que a ella no le gusta del todo, ya que lo amenaza diciéndole que lo matará y también comparándolo con Unigumo. Casualmente en ese momento regresa Ome, la cual los ve abrazándose. Kikyo desaparece e Inuyasha se da cuenta de que Ome lo estaba viendo,
Los dos se ven cara a cara sin decir nada hasta que Aome sale corriendo. Cuando llega a la aldea de la anciana Kaede, solamente deja la comida y vendajes que trajo en su época y se vuelve a regresar sin decirle nada a nadie. Cuando regresa demuestra tener el corazón roto. Llega a su escuela, en donde sus amigas la siguen molestando con que tiene novio, lo cual la entristece más. Cuando se separa de ellas, llega al pozo donde se transporta y se da cuenta de que el árbol que está cerca de ahí es el mismo en donde conoció a Inuyasha 500 años atrás. En ese momento confirma que sí está enamorada de él, razón por la que se pone a llorar en los brazos de su madre, quien la comprende completamente. Ella la anima a que regrese a la época antigua y arregle las cosas, y efectivamente es lo que hace. Cuando regresa se encuentra con Inuyasha, quien la está esperando. Se le declara en ese momento y le dice que se quiere quedar a su lado y que él sea feliz, y tomados de las manos le dice que acepta que él se quede con Kikyo, terminando así un emotivo momento. Lo único que quiero es estar a tu lado. No puedo olvidarme de ti. Retomando la historia, vemos después de lo anterior nuevamente a Kohaku, el hermano menor de Sangu, pero como sabemos, este desapareció después de que el palacio de Naraku desapareciera en aquella ocasión. Este es ayudado por una pareja de ancianos que lo encontraron después de que él desapareciera. No recuerda nada de lo que sucedió, ni siquiera quién es, pero gracias a un pequeñísimo recuerdo, logra al menos recordar que se llama Kohaku. Después de eso, abandona a los ancianos que lo ayudaron, ya que era perseguido por un monstruo. Cuando este está a punto de atacarlo, aparece Sangu quien lo defiende, y después de derrotar a este monstruo, se lo lleva con ella y los demás para ayudarlo y curarle las heridas que tiene. Mientras trataba de ayudarlo a recordar quién era y que ella era su hermana, aparece Kagura, quien anda en busca del fragmento de la perla que lleva en la espalda. Sangu, sabiendo que si le quitan este fragmento él morirá, se lo llevan de la pequeña casa donde estaban junto con Aome, mientras Inuyasha y Miroku pelean contra Kagura y los monstruos que llamó. Cuando ya se encontraban lejos, Sangu se separa de ellos para atacar a unos monstruos que lo seguían. En ese momento, Aome y Kohaku se esconden en un lugar pequeño en donde este, al ser controlado por Naraku a través del fragmento de la perla, intenta matar a Aome, la hiere y sale de ahí, decidido a matarla gracias a las órdenes de Naraku. Es en ese momento en que Miroku, mientras pelea contra Kagura, se da cuenta de que ella es solo una distracción y que Aome corre peligro. Inuyasha, sabiendo que al pasar cualquier cosa, Sangu sería capaz de matar a Kohaku, abandona la pelea y sale corriendo hacia donde ellos están. Y tal como él lo pensó, Sangu, al ver que Kohaku quería matar a Aome, decide quitarle el fragmento y matarlo de una vez por todas. Eso estaba a punto de hacer cuando llega Inuyasha a detenerla, oportunidad que aprovecha Kagura para aparecer y llevarse a Kohaku, diciendo que él es quien no quiere recordar su pasado y que Naraku solamente le hace un favor con borrarle la memoria. Luego de decir eso, desaparece. En ese momento, Inuyasha le explica a Sangu que no debe matarlo porque su corazón todavía se encuentra a salvo dentro de él y que hay esperanzas aún de rescatarlo. Mientras tanto, vemos a Kohaku llegar con Naraku, quien le borra la memoria nuevamente. Sin embargo, como él mismo menciona, no le será tan fácil olvidar quién fue la mujer que lo ayudó. Pero no olvidaré la cara de esa muchacha. Después de esto, vemos a Miroku otra vez convaleciente desde la última pelea que tuvo con Kagura, pero aún estando bastante grave, no deja de manosear a Sangu cuando puede. Mientras esto pasa, vemos nuevamente a Sesshomaru, quien anda en busca de un árbol con más de 2000 años de antigüedad. Este árbol es un sabio que era amigo del padre de Sesshomaru e Inuyasha. Este le pregunta por qué Inuyasha se ha transformado en modo diablo en 2 ocasiones. El árbol le responde que es debido a que es mitad humano. Esto hace que él, al transformarse, pierda el control, muy diferente a Sesshomaru, quien sí domina este poder y puede controlarlo por ser un monstruo al 100%. Es por eso que para controlar este poder, el padre Inuyasha le dejó a Colmillo de Acero para que él no se transformara y perdiera el control, ya que si lo hace, peleará como un loco hasta la muerte. Se convertirá en un monstruo que solo vivirá para matar y continuará peleando hasta que su ser perezca. Mientras esto pasa, vemos otro momento de shipeo entre Aome y Inuyasha. Después de eso, ellos ayudan a un anciano a llegar a una aldea. Cuando la abandonan, se dan cuenta de que esta está siendo atacada por un montón de personas dirigidas por un general que resulta ser un monstruo. Cuando Inuyasha y Miroku lo enfrentan, terminan siendo encerradas en una telaraña creada por este mismo que lo destruye todo. Son salvados un momento por un escudo que Miroku crea en ese momento. Sin embargo, este se va debilitando cada segundo que pasa. Inuyasha pierde su espada y dentro del escudo de Miroku comienza a transformarse de nuevo. Cuando el anciano al que ayudan momentos atrás intenta devolverle su espada, es atacado por los ladrones. También
También llega Ome, a quien intentan capturar a estas personas. Inuyasha al ver esto se transforma por completo y se libera matando primeramente a unos ladrones y luego enfrentando al general. Este mega evoluciona y se transforma en un monstruo bastante poderoso. Sin embargo, al enfrentarse a Inuyasha, que está en modo diablo, termina siendo derrotado y asesinado por este, quien después de conseguir deshacerse de él, comienza a matar brutalmente a los demás ladrones. En eso está cuando aparece Sesshomaru, quien después de ver cómo Inuyasha lo ataca, con solo el poder de su espada, lo domina y lo deja inconsciente. Luego dice que lo dejará vivir porque no tiene caso matarlo, cuando ni siquiera sabe quién es. Después de eso, se muestra Inuyasha confundido y arrepentido de transformarse así, diciendo que ya no quiere convertirse en eso otra vez. Dudo que ahora haya nacido el amor por tu medio hermano. Algún día lo mataré. Sin embargo, ahora de nada me sirve acabar con alguien que ni siquiera sabe quién es. Luego de esto, por los acontecimientos recientemente sucedidos, Inuyasha visita al viejo Totosai para preguntarle cómo aligerar el peso del colmillo de acero, para así poder dominarlo y ya no transformarse. Este le dice que tiene que derrotar a un monstruo llamado Espíritu Dragón, un enemigo del padre Inuyasha, que fue sellado por este mismo con una de sus garras. Lo único que él tiene que hacer es atravesar su espada en el corazón de la bestia dormida, para aligerar el peso de esta. Cuando llega al lugar donde este se encuentra dormido, Naraku ya se encontraba ahí, y lo que hace es quitarle la garra que lo mantenía dormido para que se despierte. Y efectivamente, cuando le quita esta garra, despierta destruyendo la marioneta de Naraku y queriendo matar al hijo de su enemigo que lo durmió ahí un montón de años. Inuyasha lo ataca, sin embargo, no posee el poder suficiente como para herirlo con la espada. En eso llegan Aome y los demás, quienes son avisados por Totosai sobre lo que Inuyasha planeaba hacer. Este recibe bastante daño, hasta que hay un momento en que suelta la espada y comienza a transformarse otra vez. Ya transformado, lucha contra sí mismo para controlarse y recuperar su espada. Mientras intenta llegar a ella, el espíritu dragón lo ataca varias veces, lanzándole increíbles ataques. Uno de ellos, que es el más poderoso, es desviado por el agujero en la mano de Miroku, dándole la oportunidad a Inuyasha de recuperar su espada. Cuando llega a ella, la toma y regresa a la normalidad. Desde ese momento, siente más ligera colmillo de acero, por lo que ahora puede hacer el viento cortante las veces que él quiera. Sin embargo, este poder no es suficiente como para derrotar al espíritu dragón, razón por la cual más tarde inconscientemente hace un ataque más de la espada. Este ataque se llama el Bakuryu-ha, que consiste en combinar el viento cortante y el ataque del enemigo para devolverle el ataque con el doble del poder que este tiene. Es así como, cuando el espíritu dragón lanza su ataque más poderoso, Inuyasha usa el Bakuryu-ha para devolvérselo y destruirlo completamente, aligerando así el peso de su espada, además de dominar completamente el viento cortante y haber aprendido un nuevo movimiento llamado Bakuryu-ha. Mi cuerpo, que era tan duro como el acero, está siendo... Más adelante, después de lo acontecido en la primera película, los vemos en un día normal en donde llegan a una aldea en busca de más fragmentos de la perla. Para ello se separan, en donde Shippo se topa con una niña a la cual le están haciendo bullying. Él la defiende y luego ella le dice su nombre. Esta se llama Satsuki y le muestra un fragmento de la perla a Shippo, diciendo que esta se la dejó su hermano antes de irse y que ella espera que algún día vuelva con el poder de este fragmento. Shippo le cuenta a los demás sobre que esta niña tiene un fragmento de la perla. Ella casualmente aparece por el palacio donde se encuentran y les muestra el fragmento. Después de que se vaya, Aome dice que esta es falsa y que solo es de cristal. Shippo, apenado por ella, intenta robarle un fragmento a Aome mientras duerme para llevárselos, pero no contaba con que Inuyasha y Miroku estaban despiertos. Ellos lo molestan diciéndole que se ha enamorado y él se defiende insultando a Inuyasha. Déjame en paz, no te importa si estoy enamorado o no, tú no eres nadie para juzgarme, ni siquiera puedes decidir si quedarte conmigo o Aome. Después de esto, vemos a Satsuki siendo engañada por un monstruo lagartija, el cual fue expulsado por Miroku del palacio donde se encuentran. Este finge ser el hermano de Satsuki con tal de robarle un fragmento. Cuando Aome y los demás están a punto de partir, Shippo se ausenta un momento para despedirse de Satsuki. Cuando llega a la casa de esta, se da cuenta de que el hermano de ella es un monstruo, así que la defiende mandándola lejos de ahí. Luego de pelear bastante con esta lagartija, llega Inuyasha a salvarlo y a derrotar a esta. Satsuki acepta la muerte de su hermano y se despiden de ella. Tipo, me dijeron que te gustaba esa niña, ¿es cierto? Sí, me lo imaginé. Y enfrente de todos. Aunque es pequeño, es un hombre.
Luego de ello, Miroku y los demás llegan a una aldea en donde al parecer la mayoría de los aldeanos han desaparecido. Antes de esto, ya le habían robado a Miroku unas monedas por andar de mujeriego. Cuando este se entera de que hay una princesa misteriosa que se lleva a los aldeanos, decide ir a buscarla por dos razones. Una para casaqueársela y otra para resolver el misterio que envuelve a la aldea. Sangu, preocupada de lo que hará, lo sigue. Llegan a una barrera donde solo los hombres pueden entrar. Gracias a ayuda de Miroku, Sangu también puede entrar. Ambos se separan y llegan a diferentes lugares. Sangu llega donde están los aldeanos desaparecidos, quienes ya son ancianos, mientras que Miroku llega con la tan famosa princesa. Cuando se encuentra con ella, es llevada a un palacio en donde ella, a través de sus ojos, intenta quitarle la juventud a Miroku al parecer. Sangu llega y lo salva. Cuando llega, liberan el alma a esta princesa que estaba siendo atrapada por un monstruo que logran derrotar. Liberan el alma a esta princesa, haciendo que descanse en paz y recuperando a los aldeanos perdidos. Cabe resaltar que en este capítulo es en donde Sangu comienza a demostrar que siente algo por el monje Miroku, algo que Aome mencionó anteriormente. Al final de este, se muestra un momento romántico entre ambos, en donde Sangu se siente cómodo estando con Miroku. Esto hasta que comienza a manosearlo otra vez. Me gustaría que esa mano estuviera acariciándome los hombros o la cara, pero no, no tiene otra manera más decente de hacerlo. Pasado esto, vemos a Sangu regresar a su aldea para reparar su boomerang que se había roto en la pelea anterior. Mientras tanto, Aome quiere regresar a su época por un tiempo, pero cuando van en camino hacia el pozo, se encuentran con un río, del cual están viniendo frutas con forma humana. Deciden investigar esto y llegan al árbol de donde estas provienen. Cuando llegan, ven a lo lejos a un hombre que se hace llamar ermitaño, cosechando las frutas de este árbol. Inuyasha lo enfrenta con su espada, pero este se defiende utilizando solo su estómago, ya que tiene un fragmento de la perla que tenía el árbol que está cultivando. Se lo quitó y se lo puso para tener más poder. Este captura a Inuyasha y lo mete en su cantimplora para dárselo como nutriente al árbol más adelante. Aome y los demás, al ver esto, van hacia su palacio para intentar salvarlo. Llegan a una pequeña maqueta en donde se dan cuenta de que dentro hay personas reales viviendo. Por accidente caen dentro de ella y se encogen como los demás. Ahí dentro se enteran de que estas personas están practicando para volverse ermitaños, a excepción de uno que los ayuda más tarde. Por su parte, Inuyasha, con ayuda del colmillo de acero, logra salir de la cantimplora, llamándolo y rompiendo esta. Sin embargo, tiene varias desventajas. La primera es que es luna nueva y se ha convertido en un humano normal. Y la otra es que este ermitaño encontró los dos fragmentos que Aome dejó caer cuando entró a la maqueta. Ahora tiene tres, que al usarlos vuelve su cuerpo de piedra y ataca a Inuyasha dejándolo inconsciente. Lo atrapa y lo mantiene cautivo. Cuando el ermitaño se da cuenta de que los otros dos fragmentos eran de Aome, va en busca de ella para usarla como nutriente y dárselo al árbol. La saca de ahí y la deja sin ropa en agua caliente. Gracias a Miroku y Shippo, que logran escapar, ayudan a Inuyasha a liberarse, quien al llegar a donde se encuentra Aome la ve desnuda. ¡Inuyasha! Luego de eso, salen del palacio en donde se enfrentan a este ermitaño. Casualmente por el lugar hay una flor que antes era un hombre que les explica que este árbol lo obligó a ser ermitaño para darle esta fruta con nutrientes humanos. Inuyasha enfrenta a este hombre, sin embargo, al no tener sus poderes de demonio, no puede ganarle. Y cuando está a punto de perder, esta flor hombre que antes era maestro del ermitaño, se convierte en un arco y flecha que usa Aome para atacarlo. Este al sentir su poder lo ataca, pero Inuyasha lo empuja defendiéndola. Mientras ambos caen por un acantilado, el árbol que este tanto había cuidado lo atrapa y lo absorbe para tener más nutrientes. Lo mismo quiere hacer con Inuyasha, pero casualmente amanece y recupera su forma normal, derrotando al árbol y regresando con los demás quienes ya lo daban por muerto. ¿Creyeron que iba a morir de una manera tan sencilla? No se preocupen por mí, gracias. ¿Cómo que gracias, Lo más normal es que nos preocupemos por ti. Mientras esto sucedía con Aome y los demás, del lado de Sangu, la podemos ver reparando su boomerang en la aldea de donde ella es originaria. Justo cuando está por salir de ahí, llegan dos niñas que andaban en busca de un exterminador para que les enseñara cómo destruir monstruos, ya que su aldea es atacada por estos constantemente. Sangu acepta enseñarles, aunque sea solo lo básico de cómo destruir monstruos. Cuando llega la noche, estas niñas se roban los materiales que tenían en la aldea para crear armas. Sangu las descubre y ellas revelan que son provenientes de una aldea ninja, razón por la cual tienen estas habilidades. Ellas salen de la aldea con todos los materiales robados en dirección a la suya, pero con lo que ellas no contaban es que
Estos materiales, que son partes de monstruos muertos, no estaban purificados, razón por la que bastantes monstruos son atraídos hacia ellas. Sangu las defiende bastante tiempo, pero cuando está a punto de ceder, aparecen Miroku y Inuyasha para defenderla, y así con ayuda de todos, logran derrotar a estos monstruos, y al saber de antemano a esto, que estas niñas tuvieron un pasado terrible, las deja irse para que defiendan su aldea, terminando con un momento romántico entre Miroku y Sangu por llegar a salvarla, pero este nuevamente arruinado por Miroku, ya que... Pero Sangu, tu hermosa figura apareció en mis recuerdos y me costaba trabajo olvidarte, así que... Después de esto, vemos a Ome en su época en donde sigue llevando su vida normal a cabo, pero cuando regresa, es atacada por una serpiente que le roba un poco de su sangre. Esta serpiente pertenece a una mujer llamada Tsubaki, una mujer que le vendió su alma a un demonio para así tener una juventud eterna. Esta mujer es contratada por Naraku para controlar a Ome y obligarla a matar a Inuyasha, y exactamente es así como lo hace, ya que esta, cuando tiene la sangre de Ome en un lugar, crea un conjuro con el que hace que los fragmentos de la perla de Shikon que ella tiene se adhieran a su cuerpo, y con el resto de la perla que le da Naraku la baña de sangre a Ome y la infecta, teniendo así el control de Ome. Esta lo obliga a matar a Inuyasha, pero por un momento se le resiste. Sin embargo, más tarde comienza a atacarlo e intenta matarlo. Miroku y Sangu, al ver esto, salen en busca de la bruja que la controla con este conjuro, pero cuando están cerca de ella no pueden seguir más, ya que hay un campo de fuerza que la protege. En ese momento aparece nuevamente Kikyo, quien al sentir una presencia maligna llega al lugar, cruzando el campo de fuerza sin ningún problema. Cuando llega con la bruja Tsubaki, rompe la marioneta de Naraku y la enfrenta. Esta confiesa por qué odia a Kikyo, y esto es que cuando ella estaba viva, quiso robarle la perla a Kikyo, pero no pudo, y a cambio recibió su propia maldición que le dejó una marca en el rostro. Kikyo se aleja después, diciéndole que si le hace algo a Inuyasha, ella misma la matará, ya que su vida le pertenece. Mientras esto pasa, Aome le lanza una flecha purificadora a Inuyasha, pero falla. En ese momento, recupera la cordura y dice que siente la presencia de la perla cerca. Estando débil, sale junto con Inuyasha en busca de esta bruja para derrotarla. Cuando llegan al campo de fuerza, con solo una flecha logra desvanecerlo. Llegan ellos junto con Sangu y Miroku para enfrentarla. Sin embargo, Tsubaki amenaza a Inuyasha con que si le hace algo, Aome morirá, ya que tiene el poder de la perla todavía. Esta se saca un monstruo del ojo para que destruya a Inuyasha y vuelve a hacer la misma amenaza. Si saca su espada, Aome morirá. Del tanto poder malvado que tiene dentro, ella se desmaya, teniendo un sueño en donde regresa a su época como si nada hubiese pasado. Piensa que todo lo que ha vivido en los últimos meses es todo un sueño. Incluso ve a personas de la época antigua como personas normales en la época que ella vive. Hasta se llega a topar con Kikyo, quien dentro de su sueño la ayuda a despertar, diciéndole que si no hace algo, Inuyasha morirá. Al parecer este sueño fue manipulado por Kikyo, ya que después la vemos alejarse al ver despertar a Ome. Cuando despierta se da cuenta de que Inuyasha ha vencido a este monstruo y está peleando contra los demás que ella trajo. Cuando reacciona por completo, le devuelve a Tsubaki su propia maldición, al igual que Kikyo lo hizo con ella. Cuando pasa esto, suelta la perla y esta se purifica automáticamente, dejando libre a Ome de la maldición. Tsubaki al ver esto, toma la perla y sale huyendo con los monstruos que ella invocó, mientras que Aome y los demás regresan a la aldea sanos y salvos. Discúlpame, Aome. Por llevarte ahí ibas a morir. No importa. Estoy contigo porque me gusta. Y para finalizar la temporada, vemos en sus últimos 2 capítulos a Tsubaki al principio de estos llegar a un templo en donde aparentemente ella fue aprendiz de un maestro que ya no existe. Cuando llega es recibida por 2 niñas llamadas Momiji y Botan, quienes fueron las últimas discípulas del maestro de Tsubaki. Ellas se ofrecen a ser sus aprendices, lo cual Tsubaki acepta y utiliza para intentar deshacerse de Inuyasha, quien se encuentra en busca de ella. Lo que Tsubaki quiere hacer es liberar a un demonio que se encuentra ahí encerrado, y aunque tiene la presencia de Kagura cerca, quien aparece por el lugar, usa la perla de Shikon para liberar este demonio. Cuando Inuyasha y los demás acompañados por la anciana Kaede están por llegar, son detenidos por estas 2 niñas, quienes son utilizadas por Tsubaki, y tras tener un leve enfrentamiento contra ellas, logran derrotar a los monstruos que ellas mismas crean, dejándolas inconscientes y siguiendo su camino. Cuando llegan son detenidos por Kagura, quien los enfrenta, pero cuando Inuyasha usa el viento cortante contra ella y un monstruo de papel que los detenía también, ella sale huyendo. Luego entran al lugar en donde se encuentra Tsubaki, en donde al llegar se dan cuenta de que Tsubaki está usando el poder de la perla para invocar a un gran demonio, que luego de aparecer se fusiona con él, convirtiéndose así en un demonio bastante poderoso, que le da una dura pelea a Inuyasha y los demás. En medio de esta pelea, Tsubaki menciona que ella renunció a seguir entrenando para ser una sacerdotisa, ya que al estudiar junto con Kikyo, se sintió ofendida de que ella fuera la portadora de la perla de Shikon y no ella, razón por la que la odiaba demasiado.
Después de que pensaran de que no podrían derrotarla solo con los poderes que ellos poseían, Inuyasha encuentra el momento perfecto en donde ella, al usar un ataque poderoso, aprovecha para usar el Bakuryuha y destruir el demonio que ella estaba utilizando. Después de ser derrotada, llega Kagura, quien le quita la perla Tsubaki y se la lleva. Luego de esto, ella envejece por completo, hasta volverse polvo y desaparecer. Después Saomi y los demás se despiden de las niñas discípulas de Lugan y se alejan de ahí. Todo esto siendo observado por Kikyo, dando así final a la segunda temporada. Y también la perla de Shikon regresó a las manos de Naraku. La recuperaremos a como dé lugar. Sí, tienes razón, Inuyasha. Y así es como llegaríamos al final de este video. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Recuerda que puedes dejarme en los comentarios también otras series animadas que quisieras ver en este formato. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima! Cada cual es igual al sentirse feliz, distinta es la